pueblo en movimiento. Una historia de lucha. Un horizonte de trabajo. Un escenario de preguntas y contradicciones. Un proceso, el de construir la fuerza. Una certeza, la oportunidad del momento. Tres puntas, un sentido que se amasa. ¿En qué sentido estamos encauzando nuestro rumbo? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? En este podcast nos sentamos e intercambiamos acerca de lo que venimos realizando. Nos preparamos entre compañeros para reinventar las herramientas hacia lo nuevo. En esta ronda de discusiones sobre la mesa, Internet, pandemia y otras yerbas. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta grabación podcast. Buenas tardes, Chofi, buenas tardes, Sabri, ¿cómo andan? Bueno, como decíamos recién, este podcast tiene un poco la función o la idea o las ganas de sentarnos a intercambiar, pensar un poco más lo que venimos realizando, y hay algunas preguntas que nos circundan, que tienen que ver con, bueno, ¿cuál es el sentido de lo que venimos haciendo? ¿Cuál es ese rumbo que estamos dibujando con lo que venimos haciendo? ¿Y para qué hacemos lo que hacemos? Son preguntas básicas, pero que nos guían en cada una de las producciones que encaramos. Y bueno, y que este podcast, esta conversación que estamos teniendo con las compañeras, es un intento de reencontrarnos, de seguir preparándonos y de reinventar las herramientas que tenemos. Por eso decimos que se viene la cocina de la discusión. Bueno, chicas, ¿cómo andan, compañeras? Sabri, Chofi. Hola Mile, hola Sabri, ¿cómo estás? Bueno, linda discusión tenemos por delante, acá preparada con algunos insumos de discusiones, de información que fuimos cruzando, así que para entrarle a esto que pensamos como la cocina de la discusión y que nos lleva un poco a profundizar el momento y las tareas que estamos encarando. Hola Mile, hola Chofi, de este lado del éter, digamos. Escuchaba lo que decían, pensaba lo que introducía Mile, un poco para agregar también para los que están escuchando capaz por primera vez o bueno, los que siguen sumándose a la propuesta. El podcast nació hace un tiempito, estamos en este momento cambiándole un poco el formato, pero bueno, es un producto que venimos realizando y que tuvo ya otras 6 entregas en relación a la discusión sobre la soberanía y bueno, unos subtemas variados, alimentación, territorio, militarización. Bueno, si les interesa y quieren buscar más, lo pueden hacer. Tenemos una página que se llama trespuntas.collective.wixsite.com/comunicación. Ahí pueden buscarlo, están subidos todos y están subidas también otras producciones que son escritos, que son entrevistas o que son micros, también para que se puedan escuchar y bueno, para que se sumen a la discusión y a iniciativas, digamos, y lo que nos quieran comentar. Bueno, si les parece, podríamos arrancar un poco caracterizando el momento que estamos viviendo, esta situación que se presenta ahí en el marco de la pandemia, del COVID, del confinamiento, del aislamiento social. Pienso por ahí en una palabra que tal vez nos moviliza, en el sentido de que tenemos algunas imágenes bastante de otro momento, de etapas anteriores o incluso que suceden afuera de nuestro territorio nacional, que es la guerra. Entonces pienso que, como lo venimos discutiendo entre nosotras, esta dimensión la pensamos a esta situación como que estamos librando una guerra y que esa guerra ya como adquirió con el marco de la pandemia una dimensión sanitaria, en el sentido de que se instaló y el virus se nos presenta en la cotidianidad y nos vemos como en esa situación de aislamiento, de cuidado, de muertes, de políticas de gobierno, de situaciones de conflictos que se dan en la misma sociedad respecto a esto del COVID y la pandemia que estamos habitando. Entonces, por ahí pensar en este momento de que estamos viviendo como una guerra, y así como lo planteábamos en otras ediciones anteriores, los podcasts que hacíamos, podemos ver o hacer una reminiscencia y decir que este virus, al igual que los datos que circulan por los cables submarinos o los satélites, no se ve, al igual que
que eso que estamos produciendo, esos datos del capital que producimos 24/7, así que por ahí ahondar en esto de cómo esta tensión de, por un lado, el virus que no se ve y a su vez eso que producimos cotidianamente, que también no lo vemos y que nos hace mantenernos en esta misma situación, y nuestros cuerpos y nuestra realidad dando consenso a este tema de producción social. Chofi, me parece que tirás una punta, bueno, más que interesante y necesaria de que sigamos discutiendo, ¿no? De seguir preguntándonos entre esto de lo que parece que no se ve, lo material, lo inmaterial, lo que producimos. Hay como conexiones y preguntas que nos hacemos con respecto a esto que pareciera el mundo virtual y el mundo material, o qué redes o qué conexiones se establecen entre esas dos dimensiones de nuestra realidad, quién también o quiénes se están beneficiando con esta situación, si es que hablamos de un beneficio solamente económico. Hay muchas preguntas que me parece que a lo largo de lo que va a ser este momento que compartamos juntas, en este podcast, vamos a poder ir ahondando, ¿no es cierto? A mí me sonaba cuando planteabas, digamos, esta cuestión de lo que no se ve, lo que se ve, lo que producimos, lo material, es como que hay una dimensión en la cual deberíamos ahondar, me parece, y que por ahí aparece también de una manera muy, ¿cómo decirlo?, desde un lugar común, con esto que tiene que ver con lo económico, ¿no es cierto? La economía en tiempos de pandemia y cómo también poder pensarla no solamente en tiempos de pandemia o de COVID-19. Me parece que es necesario, o que por lo menos desde las discusiones que venimos teniendo, pensar en la economía no como una dimensión desconectada de, por ejemplo, la política, la cultura, el entorno natural, sino justamente poder pensarlas en esa transversalidad, y que eso sea una forma que nos habilite a leer y a accionar en el mundo, ¿se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo producimos, lo que producimos, de qué manera nos divertimos, cómo decidimos que nos vamos a organizar socialmente, ¿sí? Tienen que ver con una misma matriz de problemas, ¿no? Y en definitiva, lo que atraviesa esas matrices de problemas son las relaciones sociales que vamos tendiendo, y tejiendo, y vos hablabas de los cuerpos también que sustentan estas relaciones. Entonces, bueno, primero por ese lado, me parece que está bueno que pensemos la economía como justamente una dimensión articulada con las demás. Y la pregunta vendría a ser ¿por qué nos preguntamos de economía? Los leemos en los diarios, lo vemos en los sitios web, al parecer hay, bueno, mediciones, ¿no?, de cómo el entorno económico está haciendo nuestra realidad. Pero también aquí, que me parece que está bueno que pensemos a la economía no solamente como un modelo justamente económico, es decir, un programa de políticas, ¿no?, de recetas económicas que habría que seguir, o que cada gobierno o cada alianza de poder va llevando adelante, ¿sí? Sino también poder ahondar un poco más. Mile, me parece que está bueno ahí lo que plantea, y es una cuestión de ver esta cuestión no solamente a la economía como vos decías, digo, como políticas de gobierno, o pensarlo en términos más de una reminiscencia más a lo economicista, digamos, que nos sale en términos de eso material, sino pensarla en relación a la política, y entenderlo como que esto es un disociamiento que hace la misma sociedad, o que hace en algún punto la misma ciencia a los fines analíticos, y para tender a pensarlo como disciplina. Entonces, volver a eso que nos estamos preguntando de esta relación social que estamos habitando, y abordar estas dos dimensiones no de forma separada, sino, como vos decías, como parte de un mismo problema. Sí, en algún punto me parece que venimos transitando estas frases que escuchamos, ¿no?, de que el mundo está cambiando, de que hay relaciones que se están dando de otra forma, que el trabajo cambia, que la economía cambia. Por eso hablábamos justamente del modelo económico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pensaba como un ejemplo para poder seguir discutiendo esta cuestión de
una fábrica de autos, por ejemplo, Ford al comienzo del siglo XX, nos plantea justamente una manera de relacionarse entre obreros, una forma de compartir, de estar en la fábrica. Y eso, digamos, me parece que nos va haciendo entender el mundo en el que habitamos, ¿sí? Por eso nuestra pregunta hoy me parece que es, ¿qué podemos decir del trabajo hoy? Si en el siglo XX, bueno, la fábrica de autos nos relacionaba de esta manera, el trabajador se relacionaba con un producto que parecía tangible, digo, relacionándolo con esto de lo material y lo inmaterial, y gracias a ese producto adquiría luego su trabajo. Bueno, ¿qué pasa hoy con el trabajo, no es cierto? No decimos que las fábricas no siguen, desaparecieron, ¿sí? No estamos diciendo eso, siguen existiendo, porque el sistema capitalista justamente desarrolla nuevas formas de agrandar las ganancias, digamos. Me parece que está bueno pensar justamente en cómo producimos y qué producimos con nuestro trabajo, y pensar en cuáles son esas formas de producción que están hoy disputando a lo que era la fábrica del siglo XX, ¿sí? Esto un poco para justamente problematizar qué podemos decir hoy del trabajo. Sí, por Sí, ahí. yo por ahí. Sí, Sabri. Está bien, está bien. No, pensaba cuando mencionábamos esto de está bueno traerlo tenerlo como, bajarlo si se quiere, entre comillas, suena feo esa palabra, pero acercarlo con algún ejemplo. Y no es que queramos decir que el trabajo inmaterial, perdón, no existía antes y ahora existe porque hay virtualidad, por ponerlo de alguna manera, sino que esos distintos trabajos convivían antes y también conviven ahora, pero esa convivencia no es que armoniosa, sino que supone una disputa, supone una lucha donde hay un predominio de unos por sobre otros. Por caso, como veníamos diciendo, en una fábrica podemos ver que había un predominio de una producción mucho más material y también de una manera de ordenar la forma en que los obreros se relacionaban, vinculada a ese trabajo material. Pero no es que lo inmaterial no existía. Ahora también lo inmaterial podemos ver, bueno, esto de la virtualidad, el teletrabajo, como lo venimos transitando ahora en esta situación de pandemia, hace parecer como que el trabajo material no existe más. Existe, pero bueno, hay un predominio, o se está queriendo imponer un predominio de lo inmaterial, por decirlo de alguna manera. Pensaba un poco esto, ¿no? Como para no quedar para no hacer una unificación de un modo de producir y de un ordenamiento social, sino que es disputa y que no hay uno solo. Uno puede predominar, pero existen otros modelos y otras formas de ver el mundo y de leer la realidad, digamos. O sabes, Sabri, que cuando hablabas de este mundo industrial, de la revolución industrial y las grandes fábricas que teníamos allá al principio del siglo XX, se me venía mucho a la cabeza estas pinturas de Antonio Berni que retrataban ahí como bastante de manera adecuada ese pueblo trabajador, hambriento, explotado, que suda, que sufre, con esos rostros marcados en esos lugares de trabajo, y hacía como una fábrica, un puerto. Y también se me venían a la cabeza muchas imágenes de estos tiempos más neoliberales que estamos viviendo y cómo eso ha cambiado, ¿no? En esto que también planteaban ustedes, compañera, que tiene que ver con ese otro modo de producción que se está dando y cómo se fue instalando y cada vez con mayor premura y imponiéndose, que es esto de lo financiero. Entonces, si bien eso no deja de existir, ese trabajador en el puerto, en la fábrica, cómo también se van dando estas otras formas y cómo también la educación viene a cumplir un rol esencial en el sentido de la formación de los profesionales, ¿no? Y ahí, bueno, pienso en los planes de estudio, pienso en las carreras que se fueron creando en estos últimos tiempos, pienso también en esto de estos trabajos home office y el teletrabajo y lo remoto y todo esto que estamos viviendo, que se agudiza en el marco de la pandemia. Sí, compañeras, coincido. Me parece también que está bueno plantear que la pandemia no es el comienzo de muchos procesos que ya venimos transitando, ¿no? Como pueblo y como sociedad, sino, bueno, justamente con esta historización que estamos haciendo, me parece que queremos tensionar, bueno, justamente que hay sistemas que están en lucha, hay un encuentro entre esos
entre esas, en el mismo, digamos, sistema capitalista, entre formas del capital que están en disputa. Y en ese sentido, bueno, podemos decir que la crisis del 29 o la crisis del petróleo también son hitos importantes para pensar que justamente este nuevo modo de producción financiero no está partiendo de este momento, sino que viene justamente siendo transitado hace un tiempo importante. Y Chofi comenta el ejemplo de las pinturas de Berni, y bueno, también a mí me pasó algo que me llamó la atención, que para el 1 de mayo se conmemora el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Usualmente estamos acostumbradas a recibir algún tipo de saludo o conmemoración felicitándonos, entre comillas, por el trabajo. Y en este caso me sorprendió ver una representación de lo que era el trabajo distinto, una representación en una situación virtual, en una cuestión de home office, como veníamos diciendo, y eso me parece que también está cambiando nuestras formas de pensar lo que es el trabajo, y en ese punto Internet se ha convertido realmente en un territorio de disputa, en un espacio y un activo necesario para dar esa guerra, ¿sí? Esa guerra que también tiene obviamente su correlato económico a partir de lo financiero. Internet, pandemia y otras yerbas. Vos sabés que también pensaba en algunas producciones que circularon, en algunos otros podcasts que hacían algunos compañeros, algunas editoriales, notas de periódico que trataban de esclarecer cómo se está dando esa convulsa entre capitales y cómo algunos sectores en términos concretos, numéricos, se estaban viendo beneficiados por el aislamiento y esta situación de trabajo en casa. Y pensaba en empresas como Netflix, que había superado los 100.000 millones de clientes, subió en lo que va del año, tiene una subida de más del 18%, lo que significa que superó los 166.000 millones de dólares de capitalización. Pienso también en todas las otras herramientas que surgieron en relación al teletrabajo, como Zoom, como una de las plataformas bastante usadas en este último tiempo, que también revalorizó su capital y creció exponencialmente, o algunos otros también como redes sociales que la venimos usando más a menudo, pero también crecieron, como Twitter, que creció en un 9%, o Amazon, que creció casi el 5%, como compañías de empresas ligadas a los videojuegos también se están viendo beneficiadas en el sentido que empezaron a producir mucho más por esta cuestión de la gente trabajando en casa y de esta virtualidad remota y digital, que, como vos decías, Mile, no es algo nuevo del confinamiento, sino que se agudiza y que ya lo veníamos viendo en términos de que se fue marcando una tendencia y que, bueno, los datos marcan a las claras de que como algunos sectores del capital se están viendo beneficiados. Sí, creo que parece que es importante justamente poner el foco en esto último, Chofi, que estabas mencionando, en que no podemos responsabilizar a este momento de pandemia de lo que en realidad somos responsables como organización social, y me refiero a sociedad, ¿no es cierto? Y en este sentido, esta disputa por imponer una forma de conseguir el trabajo, una forma de producir, una forma de extraernos nuestra fuerza de trabajo, no es de ahora, tiene que ver con una larga data, y también tiene que ver con nuestra lucha como pueblo, que también es larga, que también se va fortaleciendo y que nos hace seguir caminando, sobre todo gracias a las preguntas y a esa fuerza social que vamos construyendo. Bueno, si les parece, podemos como también caracterizar un poco algunas ideas que vienen surgiendo a partir de esto, de la pandemia, digamos, y desde que se fueron decretando las cuarentenas en distintos países, que esta idea que sobrevuela
en relación a que el mundo se detuvo, digamos, o como que nuestra vida cotidiana está como en un parate o en un impasse o tenemos como un recreo medio largo, pero bueno, está bueno preguntarse si se puede detener un mundo que está muy, muy ligado, digamos, por esto que venimos diciendo en cuestiones de sistemas económicos, sociales, consumos culturales, estamos como muy, muy vinculados unos con otros, entonces bueno, cabe la pregunta de si es posible detenerlo, ¿no? Por ahí una de las preocupaciones que se mostraba desde los gobiernos o desde los organismos de crédito era en relación a la producción, porque esto de que se paró el mundo viene muy ligado a que no se está produciendo, digamos, que se pararon las economías o que se pararon los trabajos. Parece como que, bueno, muchos trabajadores están en su casa haciendo nada o que directamente no están poniendo sus energías en producir bienes, materiales o inmateriales, como decíamos antes. Pero bueno, de nuevo surge esta pregunta de que si se puede, si existe un producir versus un no producir. Muchas actividades se volcaron al teletrabajo o bueno, el home office, y algunas tienen mayores facilidades para hacer esto y otras claramente no tanto, digamos. Tenemos algunas actividades que son esenciales y que, bueno, parece que se diferencian de otras actividades que cabría preguntarse si las denominamos como no esenciales. Estas actividades esenciales como que se diferencian porque, bueno, implican un contacto con otros, para poder desarrollarse, implican que nos movilicemos de nuestra casa, digamos. Entonces, por eso, en principio, se le pone este rótulo de esenciales, ¿no? Estoy diciendo algo que vemos a simple vista, digamos, o que no, donde nos informamos aparece de esta manera, o el mismo gobierno, los mismos gobiernos lo denominan de esa manera. Entonces hay actividades que pueden desarrollarse virtualmente y actividades que necesitan sí o sí una vinculación, digamos. Y otras que, bueno, directamente parece que no se desarrollan, digamos. Esto, bueno, nos puede devolver, no sé si les parece, otra pregunta, que es ¿qué determina que una producción sea o no esencial para este momento no digamos de pandemia, sino este momento global de la situación económica? Bueno, una respuesta que por ahí, si preguntamos así, si arrojamos la pregunta, puede ser como, bueno, justamente hay una pandemia, hay una enfermedad que no podemos salir, salvo para determinadas cosas como ir a comprar comida o ir a la farmacia o, bueno, no sé, cuidar a algún familiar. Y esa respuesta en principio sí es válida, digamos, porque está construida desde un discurso y desde una manera de hacer la lectura de la situación que vivimos. Pero bueno, lo esencial se determina desde un punto de poder, digamos, desde una posición que se impone frente a otras posiciones que también son de poder. Un poco es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Hay una disputa por ordenar esta situación que estamos atravesando. Sí, Sabri, creo que ese tipo de discusión se presentan así en esos términos bastante dicotómicos, como también la discusión en términos de salud y economía, y cuál ahí en algún punto otorgarle un mayor, como darle una mayor entidad. Entonces, como también esos posicionamientos a veces lo vemos en función de las políticas de gobierno, las declaraciones de algunos presidentes o funcionarios, pero también están ahí, habitan dentro de los mismos, de la misma sociedad, de nosotros mismos como ciudadanos. Parece que la pregunta nos remite a si podemos percibir las condiciones en que estamos produciendo y si realmente nuestra vida está cambiando en función de esto nuevo, entre comillas, esto nuevo, esto que se presenta ahí en este marco de la pandemia y de las cuarentenas en todos los países, o en la mayoría, porque también circula esto de que, bueno, algunos países no adoptaron la cuarentena y no tienen el virus, y bueno, discusiones que no deben dejar de ser tenidas en cuenta porque sirven a profundizar el momento. Entonces, estas cuestiones, ver si podemos desentrañarlas para no caer en espacios comunes y en espacios del sentido común, sino tensionarlas y que nos sirvan para repreguntarnos. Me parece que también nos lleva a pensar esto de esta tensión que tenemos a la esfera privada y a lo público, cuando hoy esos límites están bastante borrosos o son porosos ese límite en función de lo que nos han llevado a esta relación de producción social en que estamos habitando.
no dejar de entenderla como una relación, pero sí ponerla en tensión, justamente para evitar nuevas preguntas y algunos otros desafíos. Me parece que está bueno, chicas, también pensar, digo, retomando un poco, recogiendo el guante de lo que ustedes vienen, digamos, proponiendo, charlando. No sé, me hago esta pregunta que creo que todos y todas los trabajadores y trabajadoras nos la hacemos. Digo, yo también, por ejemplo, en mi caso, como el de su caso ustedes, están trabajando desde sus casas. ¿Cómo percibimos el tiempo, ¿no? ¿Cómo ponemos también a jugar nuestro cuerpo? Que es ese, digamos, cuerpo lleno de relaciones sociales y hecho por relaciones sociales, cómo se tensiona, retomando esta idea de qué es lo privado y qué es lo público. Esas 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento que en algún momento de la historia se plantearon, hoy están completamente difusos esos límites. Y sí me parece que lo que nos pasa como trabajadores y trabajadoras es que nuestras energías son muy llevadas al límite, nuestro cuerpo transita esas tensiones y me parece que lo que se está materializando con esa tensión es que en realidad el sistema necesita apropiarse de más ganancia, por eso hay que producir más en menos tiempo, y creo que ahí también se genera esta cuestión de un desorden en los tiempos de trabajo, qué es trabajar, en este momento qué estoy haciendo, si estoy en mi casa pero también estoy haciendo otra tarea, y muchas veces en la vida cotidiana me parece que no paramos a pensar, bueno, esto que estoy haciendo, qué significa para mí, qué significa para lo que yo quiero, para ese futuro que estoy justamente transformando. Me parece que, no sé, tiro algunas preguntas porque por ahí pareciera esto que comentaba Sabri antes, ¿no? De el ordenamiento que se pretende hacer de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, de nuestro cuerpo, y en qué medida nosotras también ahí tenemos algo que decir y ahí tenemos la posibilidad de hacer algo distinto. Sí, esto que ustedes vienen mencionando es como lo más práctico que por ahí podemos, o lo que justamente percibimos, ¿no? Venimos desarrollando una idea de un problema que es general, una situación que es general, digamos, que tiene que ver con el núcleo de este sistema capitalista, que es un enfrentamiento entre grupos de capitales por, bueno, a ver quién se queda con más tajada de la torta, por decirlo de una manera, y quién impone la regla del juego. Bueno, eso no es que nosotros como clase trabajadora, como trabajadores, estamos como mirando y a ver cómo lo resuelven, sino que nosotros estamos siendo carne de cañón de eso, como que estamos sometidos a esas condiciones de disputa, y está bueno esto que dicen porque, bueno, justamente a veces como que eso queda medio lejano o que queda lejos, y en realidad lo vemos en nuestra cotidiana, en esta situación particular, a veces como se interpreta que bueno, antes estaban claras las diferencias entre lo público y lo privado, y ahora con el home office parece que se fue todo al carajo, por decirlo de una manera, pero no, antes también existía esto de esta tensión entre lo público y lo privado, pero la situación se agudiza ahora porque justamente tenemos que producir más en menos tiempo, y eso lo sentimos y lo percibimos en nuestro cuerpo. También pensaba una metáfora que se me ocurrió, no sé si es muy pedorra o qué, pero en principio más o menos parece explicar esto que quiero decir, que es que nos imaginemos el juego de la silla. Calculo que ustedes lo habrán jugado y que los que nos están escuchando también en algún momento o lo jugaron o lo tienen en la cabeza. Un poco cuando decimos eso, se basa básicamente en un grupo de sillas y un grupo de personas que corre alrededor de esa silla en función de un ritmo, una música, y que lo que intenta es sentarse. Cada vez que se corta la música tienen que buscar un lugar y sentarse. El que no se sentó quedó afuera y perdió, digamos. Eso tiene como el juego tiene distintas etapas donde, bueno, los grupos son más pequeños y también hay menos sillas. Bueno, va creciendo el ritmo y la música se corta más seguido. Esto es justamente con la intención de que queden 3 personas y una sola silla, por decirlo de una manera. La metáfora sería que nosotros somos un poco los que estamos corriendo alrededor de las sillas, y bueno, y nos cabría preguntarnos que si nosotros somos los que corremos por sentarnos en una silla, ¿quiénes son los que están poniendo la música, ¿no? ¿Quién define el ritmo? Bueno, evidentemente nosotros no somos los que definimos el ritmo, porque estamos siendo los que nos peleamos, incluso muchas veces entre sectores del trabajo, por poder sentarnos. Y sentarnos significa básicamente garantizar nuestras condiciones de vida, digamos, vivir un poco mejor o un poco peor.
pero no definir las condiciones del juego, digamos. En principio no lo estamos definiendo, entonces, bueno, eso es lo que tenemos que discutir, tenemos que discutir el ritmo de la música, si se quiere. Internet, pandemia y otras yerbas. Coincido totalmente, digo, y pienso en que sigue siendo opresión y explotación del pueblo, de la clase trabajadora. Si hacemos como un rebobinar y vemos un poco la historia, vemos a como en su momento con el plan Marshall, que no sé si recuerdan, pero fue como una medida de reconstrucción de los países europeos que de alguna forma buscaban que estos países dependientes contraigan deuda para recuperarse y establecer de nuevo esos embrionajes y esa cadena para seguir reproduciendo al sistema como tal, y hoy también lo vemos como se da de esa manera, en el sentido de seguir reproduciendo las condiciones, y tal vez ver cómo este momento que están viviendo es seguramente, como decía Sabri, está siendo aprovechado por algunos para imponer reglas del juego, en la cual nosotros somos convidados a luchar, pero por nuestra supervivencia, que es la que nos queda. Entonces vemos ahí cómo languidece nuestro salario, cómo hay despidos temporales, cómo la inflación nos afecta en los bolsillos, cómo situaciones que a veces se nos parecen en la misma cotidiana, que nos hacen enfrentar a otros trabajadores, igual que nosotros, que están cumpliendo un rol y una tarea, y no lo podemos pensar justamente también como ese juego en el que están siendo también convidados e invitados a participar sin ninguna posibilidad, digamos, de definir si quieren jugarlo. Pienso así, se me vienen muchas situaciones en las cuales nos vemos enfrentados, los trabajadores, ya sean los monotributistas, los docentes, gente del sector cooperativo, gente más ligada a otros trabajos fabriles, o ahora con esto de sectores que están ligados al desarrollo del software, de las telecomunicaciones, y como todos ellos, digamos, en su conjunto, y todos nosotros, ¿verdad?, estamos ahí como habitando este mundo, y somos los que, y otro, digamos, año tras año seguimos padeciendo ese juego al que se nos impone. Sí, Chofi, coincido, y también retomo, me parece que está bueno pensar en estas iniciativas o en estas medidas, ¿no?, que muchas veces se toman que parecieran a favor del pueblo, ¿no? Por ejemplo, pienso en la cantidad de despidos temporales o la situación económica de ciertos sectores de la economía, ¿no es cierto?, contrayendo deuda. Y muchas veces, bueno, si no estudiamos la situación un poco más, si no nos ponemos en abogados del diablo y nos discutimos a nosotros mismos, vamos a decir, buenísimo, tenemos créditos muy accesibles, vamos a poder seguir produciendo, si yo soy dueña, por ejemplo, de una empresa, pero en realidad me parece que hay algo ahí que tiene que ver con justamente que hay una expansión capitalista tras ese tipo de medidas. Y no, con esto no queremos demonizar a nadie, me parece justamente que por eso trabajamos sobre las relaciones sociales, o eso somos, eso nos consideramos, pero me parece que sí hay una necesidad de preguntarnos por qué están floreciendo los créditos, por qué aparecen las tasas baratas, qué pasa con los préstamos, qué pasa con toda esa cantidad de posibilidades, entre comillas, que nos da el mercado, a quienes favorecen. Me parece, bueno, venimos discutiendo ya hace varios años, digamos, el tema de la deuda externa, y
muchas veces como países convocamos a diferentes entidades u organismos internacionales para poder justamente emitir bonos, tomar nuevos créditos. Me parece que hay algo ahí que tal vez podríamos preguntárnoslo más adelante, pero que tiene que ver con un producir que no es para nuestro propio proyecto, porque a veces no nos lo preguntamos y está bueno parar la pelota y hacerse esas preguntas. Sí, retomo un poquito esto que me pareció interesante que tiraba la Chofi en relación al plan Marshall, porque, bueno, justamente fue una medida de Estados Unidos que prestaba plata a Europa Occidental para recomponer su estructura después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero eso también implicaba un reordenamiento de la regla de juego, digamos, condicionaba a esos países y aseguraba una expansión de ese orden, de este orden capitalista, y podemos pensar que hoy por hoy hay algún resabio de eso en relación a esto que venimos mencionando, que tenemos despidos temporales o incluso totales, digamos, donde tenemos gastos suplementarios, donde estiramos el pagar las cuotas, y eso son condiciones que nos atan y que tienen grandes ganadores, que es la banca y las empresas prestamistas, digamos. Tienen claros jugadores que la están pasando bien y otros que estamos mucho más atados a la situación, digamos. Está bueno hacer esa relación porque, bueno, nos devuelve que hay un orden que se está beneficiando y que se está profundizando hacia un lugar que tiene que ver con lo financiero. Sí, ahí un agregado que les comparto en algunas cifras importantes. Entre el 18 de marzo y el 10 de abril en Estados Unidos, en este año 2020, 22 millones de personas perdieron su trabajo y la tasa de desempleo también creció un 15%. Esto es, si queremos, un lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es que la fortuna de los multimillonarios de Estados Unidos creció casi un 10%. O sea, estamos hablando de 282 mil millones de dólares. Digo, para también seguir pensando en esto, en quiénes son los ganadores y los perdedores y qué hacemos nosotros y nosotras como pueblo frente a una situación en la cual queremos jugar. Y no queremos jugar ni para un lado ni para el otro. Me parece que es proponer una vía propia, un mundo propio, el que estamos intentando hacer. Che, pues es que estaba pensando los datos que tiraba Sabri respecto al plan Marshall y haciendo esa analogía con el presente, y me quedaba así dando vuelta de pensar en que si esta situación de crisis sanitaria no está siendo como justificación para el ajuste general global en todos los puntos del planeta que se está haciendo con la clase trabajadora. Esta expansión de lo crediticio, de lo financiero, cómo se está dando, y pienso, ¿no será justamente esta crisis sanitaria, el COVID, como un justificativo que le vino como anillo al dedo para hacer ese ajuste sobre nosotros, sobre los trabajadores? Y pienso también en lo que se está invirtiendo en la salud, pero más que quedarnos en eso de lo que se invierte en salud, pensar en qué modelo de salud y qué modelo económico, justamente retomando esa discusión que teníamos al principio de esta disociación que se nos presenta entre economía y salud, preguntarnos cuál es el modelo de salud, o cómo tiene que ser ese modelo de salud que queremos, incluso también en pensar en cómo tiene que ser nuestra economía. Entonces, rápidamente vuelvo a pensar en esas preguntas del principio, sobre lo urgente, sobre lo esencial que planteaba Sabri. También me entra la pregunta a mí, y creo que nos tiene que entrar a nosotras, a nosotros. Digo, ¿qué estamos pensando y cómo estamos construyendo esa nueva relación social que tiene que tener en cuenta un modelo de salud, un modelo de economía, un modelo educativo, un modelo alimentario, todas esas aristas que hoy planteábamos que son parte de un mismo problema? Sí, pensaba también cuando mencionaba esto yo que, bueno, por ahí no es que estamos diciendo que
que la pandemia es una conspiración o no existe, sino que justamente estamos diciendo que este momento puntual acelera una tendencia, digamos, acelera algo que ya se venía viendo desde antes y que obviamente que el sistema de salud necesita levantarse, no necesitamos que se invierta en ese aspecto, digamos, pero no nos quedemos solamente ahí, porque esto justamente realmente se invierte en nuestro sistema de salud para beneficio de la clase trabajadora, digamos, para lo que nos necesitamos, o la salud que se está queriendo cuidar es la de este sistema, digamos, la de esta regla de juego, la de este orden. Cabe esa pregunta, ¿no? Como con todas estas medidas y con todo este ajuste que estamos viviendo, bueno, está bien con esta idea de la salud para el pueblo, pero por contrapartida vemos que siguen ganando los mismos de siempre o que se siguen incluso beneficiando mucho más. Entonces, bueno, volvemos a esta pregunta: ¿por qué es lo urgente? ¿Por qué es lo esencial? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Y qué tenemos que repensar, repreguntar y qué salida tenemos que construir, digamos? Sí, totalmente. Ahí Mile decía, bueno, se nos presentan siempre dos vías, cómo hacer para no optar por esas dos vías, optando cómo construir la alternativa, la superadora, la que nos permita imponer en la medida que vamos construyendo nuestro proyecto, el proyecto del pueblo, y que no, claramente que no es fácil, que implica el repensarnos desde lo reflexivo y desde las cosas que estamos haciendo cotidianamente. Así que, sin más, compañera, me parece que la pelota nos cae en el pecho y es hora, o no es hora por el sentido de que no lo estamos haciendo, sino aprovecharlo aún más a este momento donde pareciera que tenemos esta oportunidad histórica, esta bisagra de construir esa otra sociedad. Volvemos entonces a tomar el guante de la lucha, de las batallas heroicas que nuestros pueblos también van protagonizando. Compañeros, compañeras que nos están escuchando, recuerden que también pueden acceder a otros materiales que también, bueno, como contaba Sabri al comienzo, son intentos de materializar las discusiones que venimos teniendo, nuestra forma de ver el mundo y cómo estamos accionando. La página es www.trespuntascollective.wixsite.com/comunicación, la página de Tres Puntas Colectivos de Comunicación. Nos seguimos encontrando entonces para continuar dándole vuelta a esto que es el mundo que tenemos y el mundo que queremos. Gracias.